Guillermo Ramírez. En contexto. En contexto. Hola, en ocasiones anteriores hemos venido hablando de dos agendas paralelas que avanzan simultáneamente y se aceleran en este tiempo. Una es la Agenda 2030, la cual fue trazada por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y en la cual toman parte las naciones. Y por otro lado, la Agenda de Mateo 24, la cual trazó el Señor Jesucristo cuando sus discípulos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa agenda que habla del advenimiento de Jesús. Advenimiento del cual también habla la Agenda 2030, aunque no sea en forma expresa, pero se puede leer ese advenimiento, ese cumplimiento profético de esa anunciación que hizo Jesús acerca de su regreso a la tierra. Entonces, en esa agenda, tres grandes poderes se alinean el poder político, el poder económico y el poder religioso, se alinean en esta agenda acelerada y grandes voceros y grandes representantes de estos poderes se pronuncian y toman decisiones y acuerdan asuntos, ¿sí? Y otros también toman parte, tal vez sin saberlo, sin saber en qué están involucrados realmente. Y esto lo decimos para hacer uso también de la buena fe. Bien, pero esos poderes, a su vez, entendemos que se alinean es con un propósito: entregarle el gobierno mundial a ese gobernante mundial, ¿ok? Anticristo 666. Por un lado, en Mateo 13 vemos que el poder económico habla de nadie podrá comprar ni vender. Eso lo dice en la Biblia. Por otro lado, en cuanto al poder político y de ese gobernante mundial se dice: y se le dio poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gobierno, poder, autoridad se le dio. Por otro lado, cuando habla de la parte religiosa y del poder religioso que va a tener este gobernante mundial, dice: y la adoraron todos los habitantes de la tierra, la adoraron, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Sin embargo, quiero leer algunos versículos porque hoy nos vamos a enfocar sobre todo en la parte económica, ¿sí? Y quiero leer algunos versículos que tienen que ver con este asunto del poder económico que va a tener esta bestia, este gobernante mundial. Dice: yo estaba en pie, es el versículo 1 de Apocalipsis 13, sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar. Vi una bestia subir del mar, que después se identifica como el anticristo gobernante mundial 666. Y allí nos vamos a ir al versículo 16, donde dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiera una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pudiera comprar o vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y su número y el número de ella es 666. Entonces, así vamos identificando a nivel bíblico de qué se trata este asunto, de que el poder económico ya en este tiempo final, el cual está transcurriendo y se está acelerando, ¿sí?, será tomado por un poder quien a su vez lo entregará al gobernante mundial, como dice acá, quien lo ostentará y controlará la tierra desde el punto de vista económico y de los otros puntos de vista también. Pero hoy queremos enfocarnos principalmente en el asunto económico. Bien, por un lado el poder económico habla de un gran reinicio, ¿sí? Habla del gran reinicio o el reseteo mundial, como también se dice, ¿sí?
Y por otro lado, el poder político demanda y plantea que se necesita autoridad y gobernanza global. Y se habla políticamente y se habla ya públicamente acerca de que el mundo necesita una autoridad única y una gobernanza mundial, una gobernanza global. Y asimismo también, en cuanto al aspecto religioso, el Vaticano se reúne con los otros poderes y ya acuerdan de que se avance en un capitalismo inclusivo y se nombra una comisión quienes reciben el título de nuestros guardianes, ¿sí? Y de eso vamos a hablar luego, ¿ok? Pero ellos hablan de un capitalismo, un capitalismo inclusivo, reinicio mundial, gobernanza global y capitalismo inclusivo. Bien, entonces esa es la alineación que van haciendo estos poderes, ¿ok? Y hablemos más, y ahora en el cual nos estamos enfocando, y vamos a hablar de diversos voceros que se pronuncian. Por ejemplo, el primer ministro de la Gran Bretaña, Gordon Brown, y el también primer ministro laborista, Tony Blair, como también el príncipe de Gales, quien fuera esposo de la princesa Diana, ¿ok? Uno de los hombres más poderosos económicamente del mundo y quien toma parte en el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, ¿ok? Y entonces este hombre se pronuncia hablando de que se necesita un reinicio y estos líderes se pronuncian, pero especialmente queremos hacer énfasis en el pronunciamiento de Klaus Schwab. Klaus Schwab es fundador y presidente del Foro Económico Mundial, ¿ok? Y los argumentos que presenta son pandemia, sí, hay una pandemia, hay que controlar la pandemia, o sea, se presentan con un tono filantrópico, nos está arropando el cambio climático, hay una pobreza general y una sociedad no inclusiva, en fin, él comienza a abogar por las personas más desvalidas, ¿ok? Pero escuchemos al profesor Klaus Schwab en su pronunciamiento con respecto a estas cosas. Ahora el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, cree que es posible un reinicio mundial. Ha publicado un libro sobre ello y está con nosotros. Cuando ve el estado del mundo en estos momentos, ¿cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza? La palabra reiniciar creo que es la apropiada porque ahora todavía luchamos contra el virus, pero podemos ser bastante optimistas después de lo que hemos visto con el anuncio de las vacunas. Ahora tenemos que pensar cómo estructurar, cómo diseñar la era post-coronavirus. Y aquí, por supuesto, me viene a la mente la palabra reinicio, porque una cosa está clara, no podemos volver a la vieja normalidad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad como lo han hecho nuestros padres y abuelos después de la Segunda Guerra Mundial para reflexionar realmente sobre qué salió mal y qué podríamos hacer mejor. ¿Cuál es su prioridad al empezar este reinicio? Hay tres dimensiones, tres prioridades. La primera es hacer el mundo más resiliente, porque definitivamente tendremos que enfrentarnos a otras sorpresas. Cisnes negros, les llaman, tal vez diferentes tipos de virus. Segundo, tenemos que hacer el mundo más inclusivo, más justo, porque hemos visto que hemos alcanzado grados insostenibles de gente que se siente excluida. Finalmente, tenemos que hacer que el mundo sea mucho más verde. Tenemos que poner toda nuestra energía en la descarbonización para evitar una gran catástrofe en el futuro, de la que hoy tenemos las primeras señales.
Es un punto de luz porque reconfirma la eficacia que se puede lograr al tener los socios adecuados para trabajar juntos. Es un enfoque sistémico. No podemos resolver nuestros problemas en el mundo eligiendo enfoques simples. Y COVAX integra las vacunas con el tratamiento, con pruebas y con enfoques correctos de políticas de salud. Así que lo que necesitaremos en nuestro mundo en el futuro es un enfoque mucho más sistémico, porque sabemos que todo es interdependiente. Todo está conectado a nivel mundial. Si nos fijamos en las cuestiones sociales, económicas y políticas, todas están interconectadas. Así que necesitamos un enfoque sistémico. Hemos visto que el golpe del virus en esos países es particularmente grave y dañino. Con COVAX nos aseguramos de que esa gente también pueda disfrutar, y también a nivel europeo, de una cooperación mucho mejor en comparación con lo que hemos visto en el pasado. ¿Volveremos al multilateralismo tradicional o el mundo está en una nueva ruta? Creo que aquí también tenemos que reiniciar. No podemos volver al sistema de multilateralismo que establecimos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que necesitamos es una reforma del sistema internacional. Y tengo muchas esperanzas puestas en que ahora podamos crear los sistemas que necesitamos para el siglo XXI. El señor Klaus Schwab no solo es ese importante personero del Foro Económico Mundial o Foro de Davos, sino que además es miembro del Consejo Administrativo del Club Bilderberg. Y aunque ahora le presentan con esa imagen de filántropo humanitario de un sencillo profesor, Klaus Schwab es un importante empresario y además, lo que no tendría nada de malo, está entre los hombres más multimillonarios del mundo. En cuanto al Club Bilderberg, el cual se reúne anualmente desde su creación en 1954, este ha venido delineando todo lo que tiene que ver con la economía y las finanzas hacia un futuro nuevo orden internacional, estando sus reuniones fuera del alcance de la prensa y de la opinión pública, pues son reuniones celebradas en un ámbito de hermética privacidad. En estas reuniones, el Club Bilderberg, donde se van delineando los parámetros de un nuevo sistema de gobernanza mundial, toman parte los 130 líderes más influyentes del mundo, tanto en lo económico como en lo político y aún en lo religioso. Ahora, el Foro Económico Mundial vendría a ser una estructura más visible del mismo Club Bilderberg. De hecho, Klaus Schwab, nuestro personaje, tiene parte importante en ambas entidades. Y el fin último de esas instituciones en ese nuevo orden más sistémico de economía, política y religión que ellos están construyendo, o sea, una gobernanza mundial, es entregar el poder económico global al gobernante mundial, Anticristo 666. Sin la marca del cual, como dice la Biblia en Apocalipsis 13, nadie podrá comprar ni vender. Como hemos escuchado al profesor Schwab, hay un argumento general, que gira en torno a lo que tiene que ver con la pandemia. Vamos a repartir vacunas gratis a través de ese mecanismo que ellos han creado, ¿sí? para ayudar al mundo, y por otro lado también detener el cambio climático y sacar a miles de personas de la pobreza. Pero en esos argumentos luego vamos a encontrar al poder político
político que lo confronta porque hay una contradicción. Terrenalmente hay una confusión y hay una contradicción porque esos objetivos no llegan a cumplirse como se esperaba y como se prometía a estas alturas. Sin embargo, la agenda se acelera porque hay una mano invisible que hace al final que estos poderes se acuerden, ¿sí? Para cumplir los planes de Dios, como lo vamos a ver luego en el tercer video, que tiene que ver con el aspecto religioso. Pero también vamos a ver cómo los argumentos coinciden, pandemia, pobreza, cambio climático. Continuaremos con los otros poderes, ¿ok? Porque esto nos habla de que pronto se vendrá la manifestación del gobernante mundial, manifestación de la cual también habló el apóstol Pablo, ¿sí? Del gobernante mundial, Anticristo 666. Y por supuesto, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, suscríbete para que podamos seguir avanzando y podamos seguir haciendo llegar esta información a muchos más. Dios está contigo. Esto es En Contexto.